Queridos hermanos, en esta oportunidad quisiera introducir el Evangelio de San Lucas y su personalidad como evangelista, porque a partir del domingo posterior a la exaltación de la Santa Cruz, nuestra iglesia cambia de ciclo litúrgico evangélico. Hemos estado leyendo a Mateo, del cual hicimos una introducción que se aporta obviamente en la descripción de este video, y hoy día voy a introducir a Lucas porque es el ciclo que nos va a acompañar desde ahora hasta después de la Navidad. Así que vamos a hablar un poquito de Lucas, su personalidad y su evangelio en cuanto a contenido y objetivo para el cual fue escrito. Los estudios bíblicos nos dicen que el evangelio de Lucas fue escrito por la misma persona que escribió los Hechos de los Apóstoles, porque ambos escritos están dirigidos a la misma persona, un tal Teófilo que es nombrado, ¿cierto? Y ya en Lucas 1, del 1 al 4, tenemos un poco la característica de este escrito. Como dice San Lucas al comenzar su evangelio: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pues bien, aquí hay tres palabras muy importantes. En primer lugar, Lucas hace una distinción entre los que fueron testigos del Evangelio de Jesucristo, los que lo vieron, los que lo acompañaron. Él obviamente, vamos a decir más adelante, que no conoció a Jesucristo, pero también hace una distinción con aquellos que lo vieron y nosotros, ¿no? Él habla de nosotros, que hemos recibido esta enseñanza. En segundo lugar, él habla de las cosas que han sido ciertísimas, es decir, él no pone en duda lo que está sucediendo, sino que va a contar una verdad que a sus ojos es cierta y la va a traspasar a nosotros. Y en tercer lugar, una cosa muy importante que es después de haber investigado con diligencia. Esto es muy importante porque se supone que hay un trabajo de investigación, de averiguar datos, ¿cierto?, de contrastar datos, y es por eso que Lucas le transmite a este personaje Teófilo las cosas en las cuales ha sido instruido. Es decir, estamos hablando de una persona que ciertamente ha recibido la fe y ha sido instruida en ella. Por lo tanto, él quiere reafirmar y confirmar esta certeza, esta realidad, esta verdad que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, dijimos que Lucas escribe a Teófilo de tal forma en que su evangelio también va dirigido tanto a Teófilo como a otro tipo de gente, y es así como también los Hechos de los Apóstoles, que también está escrito por San Lucas, porque leemos en los Hechos 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces hay una relación directa entre los Hechos de los Apóstoles y su evangelio, su escrito sobre la historia de Jesús, de tal forma que ambos constituyen un cuerpo lucano muy importante, con una cronología: primero los Hechos y después, primero el Evangelio, y segundo los Hechos, ¿eh? Es un poco la enseñanza y después lo que sucedió con los apóstoles. San Pablo tiene referencia también a Lucas, porque en Colosenses 4:14 lo llama: los saludan Lucas, el querido médico, ¿no? Y este dato también es muy importante. Es muy importante porque ya dijimos que Lucas no conoció personalmente a Jesús, sino que fue la segunda generación que escuchó de Jesús, escuchó el primer testimonio, ¿cierto?, de aquellos que lo vieron y estuvieron con él. Y en definitiva, el querido médico es muy importante porque su evangelio está lleno de lenguaje médico, que es muy importante que lo vayamos descubriendo. Lo que sí tenemos alguna certeza histórica es de que Lucas no conoció a Jesús, pero sí conoció a la Santísima Virgen María. ¿Y esto por qué? Por datos muy importantes. En primer lugar, porque
Lucas es el único que hace detallado relato de la infancia de Jesús, como por ejemplo la presentación en el templo y como por ejemplo la visita de María a Elizabeth con el famoso himno el Magnificat, engrandece alma mía al Señor, que está en su evangelio y no está en los otros 3 evangelistas. También tenemos que la tradición de la Iglesia Ortodoxa nos dice que Lucas fue el primero que hizo una imagen, una representación pictográfica de la Santísima Virgen María, que se conoce como el primer ícono de la Madre de Dios. Referencia de esto rápidamente tenemos a Teodoro el Lector, el año 530, Nicéforo Calisto en su Historia Eclesiástica, el año 726, en el Tratado sobre las Santas Imágenes de Andrés de Creta. Andrés de Creta, un santo muy importante. El día jueves de anterior a la Semana Santa celebramos su canon, que es una oración de súplica. Tenemos al diácono Esteban de Constantinopla, que a comienzos del siglo IX habla literalmente del ícono de la Purísima Madre de Dios enviado por Lucas desde Jerusalén a Teófilo, ¿no? Entonces también hay un nexo ahí con el excelentísimo Teófilo. Y para nuestra tradición ortodoxa tenemos que en el monasterio de Quicos, que es el monasterio más grande de Chipre, está consagrado al Arcángel Miguel. Ahí está depositado en un lugar con mucha reverencia. Se dice que está el icono que San Lucas pintó de la Santísima Madre de Dios y no es expuesto por razones de tipo de la piedad, ¿cierto? Y es descubierto solamente 2 veces al año, para el día de la Santísima Madre de Dios, el 15 de agosto, y la fecha de la Anunciación, para que los fieles, y se hacen procesiones, una cosa muy importante, muy bella también. Ahora, con respecto al objetivo, el propósito de Lucas, ¿por qué escribe esto? Él quiere hacer un relato sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero está dirigido a personas judías y no judías, de tal forma que su mensaje es un poco más universal. ¿Para qué? Para que ambos grupos puedan entender el mensaje de salvación de Jesucristo en su evangelio. Finalmente, la finalidad grande es mostrar a Jesucristo como el Salvador del mundo, y especialmente resaltando su lado de misericordia, de compasión hacia los hombres. Ahora, ya lo dijimos, pero vamos a profundizar un poco. Dentro del contenido del Evangelio de Lucas tenemos hechos que no están en los otros evangelios por un tema de visión, ¿cierto?, de objetivo, y que son los primeros años de Jesucristo, que Lucas lo relata muy bien, el tema de la presentación, la circuncisión, la visita previa que hizo María a su prima Elizabeth, ¿cierto?, madre de Juan Bautista. Y también tenemos un recorrido mucho más amplio de Jesús por Galilea, Samaria, Judea, ¿cierto?, recorriendo muchas más zonas, no circunscrito a un solo lugar. Ahora, el tema está en que, como primera fuente, Lucas tiene el sermón de las bienaventuranzas resumido en 3 bienaventuranzas, no las tradicionales, y seguido 3 ayes. Ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, que lo vamos a ver ojalá con mucho más detalle. También San Lucas tiene un conjunto de relatos, que son las parábolas, que no están presentes en otros lugares, como por ejemplo el buen samaritano, el dracma perdido, el hijo pródigo, el rico y el pobre Lázaro, ¿cierto?, etcétera, fariseo y publicano, que son relatos particulares de San Lucas. También tiene un relato bien importante y muy hermoso, que es la aparición de Jesús resucitado a los peregrinos de Emaús. Cuando lo vieron, después Jesús se desaparece y dice: ¿cómo ardían nuestros corazones?, ¿cierto? Es muy importante porque es la revelación post-resurrección de Jesucristo. Ahora, con respecto a Teófilo, tenemos que mencionar de que obviamente que el Evangelio está dirigido, ya dijimos, a un público, a una audiencia no judía, ¿cierto? Y Teófilo, que es a quien está dirigido, era un sumo sacerdote judío, pero evidentemente con cierta afinidad y gusto por el cristianismo. Es decir, se había hecho, si ustedes quieren, seguidor de Jesucristo, y es por eso que Lucas reafirma su relato con este mensaje tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles.
Teófilo fue sumo sacerdote, era cuñado de Caifás, el famoso, y vivió entre el año 37 y 42. Ahí fue sumo sacerdote Teófilo. Ahora, otra cosa muy importante es que Lucas quiere reafirmar y quiere decirnos en su evangelio, tanto a nosotros como a las autoridades romanas de la época, de que Jesús no era una amenaza ni para el imperio romano ni para el judaísmo, sino que era realmente un Señor, Salvador del mundo para todos, sin exclusión. Por lo tanto, aquí Lucas cae dentro de una categorización de universalidad, ¿no? Lucas es un evangelio ecuménico, si ustedes quieren, porque va dirigido a un público bastante amplio, debido a que Lucas, por su origen griego, por su formación, era un hombre bastante educado, bastante con mucha lectura, sabía escribir griego, ¿cierto? A pesar de que por ahí hay estudiosos que dicen que tomó fuentes de los dichos de Jesús en arameo, que es un tecnicismo escritural, ¿cierto? Una fuente de 200 dichos de Jesucristo que están en paralelo y efectivamente en un origen arameo. Entonces, aquí lo que hace Lucas es omitir mucho dato de costumbres y tradiciones judías, ¿cierto? Destacando, sí, el origen judío de Jesucristo, pero omitiendo mucho detalle que tienen los otros evangelistas en cuanto a tradiciones, costumbres y todo lo que tiene que circuncidar a la predicación de Cristo en torno a restringirlo a una costumbre judía. Jesucristo nace en un entorno, pero es para todos, ¿no? Para el universo completo, para el mundo entero. Entonces, para finalizar, Lucas nos dice que Jesús no es simplemente el cumplimiento del Mesías judío, sino que es el Salvador del mundo entero. En base a estas pequeñas pistas, digámoslo así, vamos a adentrarnos en el primer domingo de San Lucas y vamos a ir descubriendo estas pequeñas cosas. Así que los invito a que estén atentos y estemos con esta información en nuestra cabeza y nuestro corazón para poder ir comprendiendo esta maravilla del lenguaje de San Lucas, el médico amado, el santo evangelista y el predicador de Jesús para las naciones. Que Dios los bendiga a todos.